Aprendiendo con Rafael, ahí sí hay. Ey. Eso es lo que me gusta, Buenas aprendiendo de una noches. manera divertida. Eso. Bien, gracias. Wow, esta mujer es tan explosiva. Así yo no me aburro. Esa niña, tenemos una niña aquí que a ella Sí. le gusta aprender así, pero Ay, que la sí. diviertan también. Una niña así. Muy bien. Una niña. En mi lenguaje. Gracias. Rafael, estimado, ¿cómo está usted? Feliz de estar aquí como todos los martes. Qué Muy bueno, bien. qué bueno. ¿Qué tema tenemos hoy a propósito de que estamos en Semana Santa? Bueno, a propósito de que estamos en Semana Santa, hoy nosotros vamos a hablar del Gagá. ¿Cómo? ¿En Semana Santa? Del Gagá y la Semana Santa, precisamente, porque para mucha gente le llama la atención de que el Gagá también se realice en Semana Santa y que precisamente los días en que se realiza la ceremonia de los Gagá sea precisamente entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, que Exacto. es precisamente lo que en la liturgia católica se le llama el Triduo Pascual. Sí, señor. Entonces, el Triduo Pascual, que empieza desde el jueves, viernes, hasta el sábado, domingo, porque se une, porque el jueves empieza con lo que es la institución de la Eucaristía y la última cena. Y los cantos Sí. devocionales. Exacto. Claro. Entonces, el Viernes Santo, que es el día, si se quiere, más triste y solemne al mismo tiempo, porque es cuando muere Jesús. Sí, señor. Y entonces ahí hay como un receso hasta el sábado en la noche, cuando se realiza ya sea un culto o se realiza la misa para la resurrección de Jesús. Jesús. Algo importante, Rafael, me parece que el martes hay un proceso que se vive con unos baños, que se hace con hierbas. Sí, y eso. en el Gagá sí. Porque en el Gagá, aunque comienza propiamente el jueves, pero desde el martes El martes se santo, empieza el proceso de bautismo. O sea, hay un grupo de gente ahora mismo Ok. enjabonándose con hierba ahora mismo. Posiblemente Sí. sí. Desde hoy están haciendo ese proceso de bautismo, Sí. pero ellos lo que se bautizan es todas las cosas que van a utilizar en el Gagá. Pero vamos por parte. Porque el Porque gagá es algo que, perdona la ignorancia, lo asocian con los satánicos, con Como los, hechicerías. ahí es donde voy, Con la porque brujería. incluso han existido momentos en el que hasta se ha prohibido el Gagá. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tomar en cuenta una cosa. Nosotros somos una sociedad que es el resultado de la mezcla de tres culturas. Pero aparte de eso también nosotros tenemos un cristianismo, sobre todo en el caso del cristianismo católico, que es el resultado de un sincretismo con la religión del vudú. ¿Por qué entonces coincide el Gagá con la Semana Santa? ¿Por qué? Porque la Semana Santa coincide también con el inicio de la primavera. En el caso de la religión del vudú, en el caso de los africanos, ellos tenían una relación muy cercana con la tierra, al punto, y aquí hago una nota cultural para quienes no lo sabían, al punto de que cuando vinieron aquí en condiciones de esclavos y un hijo les nacía en esta tierra, cuando ellos le cortaban el ombligo, lo que hacía era que lo guardaban, porque ellos anhelaban algún día regresar de nuevo a su tierra. Porque cuando un hijo le nacía, le cortaban el ombligo y lo sepultaban en la tierra. Y de ahí donde viene, donde mucha gente le dice, a ti parece que te enterran el ombligo en tal Ay, sitio. sí, es cierto. O también cuando aquí se observa, yo creo que la mayoría de ustedes, incluyendo a mí también, Ay. cuando A mí no, nos cortan a mí el no. ombligo lo guardaron. Sí, señor, yo tengo lo de mis ¿Tu hijos. ombligo no está sí. guardado? Yo tengo lo de mis hijos. Mami, ¿Eh? mami botó el ombligo mío como en el 2003. Sí. Bueno, ¿Qué? Yo pero creo que mi entonces mamá lo ni que se hacía era que lo acuerda cuando lo guardaban cortaron. en un coso de algodón y Sí. eso, porque eso viene desde esa tradición, Ay, Jesús. desde el vudú africano. Cuando yo cumplí 20 años, mami botó mi Pero hoy ya en era una día- cacarita que quedaba. Pero mira cómo es la vida. Ay, Hoy en Jesús. día, entonces, esto tiene relación con las células madre. Y en mi Sí, caso, señor. en mi ¿Cómo caso, así, profesor? Yo lo boté el mío. ¿Eh? No, porque ya es con el recién nacido. Ya el tuyo estaba disecado. Ya el tuyo. en mi casa había tanta olla que el ombligo mío lo empeñaron, doctor. Ajá. Bueno, Le debemos 10 años. No, no, hijo, eso es en que- eso es serio. crisis, No, eso es no me crisis. haga Eso es crisis. Eso Ay, es Dios. crisis, ¿eh? entonces, con el inicio de la primavera, Ajá. ellos tenían toda una ceremonia que realizaban, porque para ellos Ajá. empezaba también, el inicio de la primavera era también el inicio de las lluvias. Y entonces las lluvias al mismo tiempo caían, fecundaban la tierra, etcétera. Eso era todo un ritual, un ceremonial. En su condición de esclavo, eso no se lo permitían hacer hasta Semana Santa, que era el tiempo en que le daban un espacio libre. Por eso va a consistir el Gagá
con la Semana Santa. La gente entiende y lo asocia con lo pecaminoso y demoníaco por el hecho de que el gagá fundamentalmente es de origen africano, pero quienes más lo han desarrollado han sido los haitianos. De hecho, en Haití lo que se le conoce como rará, es como le dicen. Aquí empezó a darse la mezcla del gagá cuando en nuestro país, a raíz que empieza a darse los ingenios azucareros, que empiezan a traer obreros haitianos a trabajar en los ingenios, a vivir en esto que llaman los batelles, y entonces ahí se va mezclando el dominicano con el haitiano. Por eso ya el gagá no es una celebración exclusiva de los haitianos. Ya hay un gagá, incluso se habla hasta de un gagá dominicano. Ahora, ¿cuál es el ritual que siguen los que practican el gagá antes de salir? ¿Cuál es el Como ritual? bien decía al principio, José, el gagá como tal comienza en la medianoche del jueves y se dan encuentros entre varios lugares, se cruzan eso. A veces hay situaciones de violencia entre ellos, pero eso no es el sentido. Pero empieza el Jueves Santo. Entonces ellos desde el martes comienzan a hacer lo que ellos llaman el bautismo de la indumentaria que van a utilizar en esos días del gagá. Ellos tienen una serie de diríamos, elementos que el uso de ellos tiene cada uno un sentido. Y lo tengo aquí. Por ejemplo, ellos usan vestuarios de muchos colores y cada color representa a un misterio, lo que ellos llaman un misterio dentro de las deidades africanas. Porque recordemos que así como el cristianismo católico tenía imágenes de santos, en el vudú tienen lo que ellos le llaman los luaces o deidades. Por eso aquí hubo una especie de resistencia de los africanos cuando en el proceso de deculturación de ellos, de su propia cultura, se le quiso imponer la religión, el cristianismo católico, y ellos hicieron como una especie de engaños ahí. ¿Por qué? Porque entonces lo que hicieron fue que le atribuyeron nombres de luaces del vudú a imagen de santos católicos. Por eso también nosotros vemos que en los altares de mucha gente que se dedica a la magia negra, van a encontrar muchos santos. También, por ejemplo, tienen el pito que se utiliza para despertar la energía. Hay un fuete que es como con lo que van, eso lo utilizan mucho también los cachúas de Cabral. Lo del fuete, sí. Eso sirve para limpiar el aura, y una escoba para purgar el camino de cosas impuras. Entonces, ese es como todo el ritual que ellos van haciendo. ¿Se dan fuetazos de verdad, Rafael? Sí. ¡Ay! Bueno, es lo mismo que pasa. Yo no sé si han visto los cachúas de Cabral. Y en Montecristi. Pero por el y también en entonces, ya ellos, por ejemplo, ellos han reducido eso, pero al principio había mucha violencia porque se daba de verdad. Sí, y sangraban. Se marcaban el cuerpo, sangraban y todo eso. Entonces, también hay que decir que el bautismo que ellos hacen de todo esto es también con oraciones cristianas, no es propiamente con oraciones del vudú. Entonces, por eso es una mezcolanza, Rafael, entre la religión y el vudú, realmente. Es que el cristianismo católico se sincretizó con el vudú, totalmente. Ahora, sí, desde hace un tiempo, la Iglesia Católica está en un proceso de que se dividan. O sea, que ese tipo de cosas no se den. Y desde hace mucho tiempo aquí se está pidiendo, porque aquí hay tres cosas que coinciden en la misma fecha. Coincide el carnaval, coincide la cuaresma con la Semana Santa y coincide el tiempo del gagá. Entonces ahí mismo nosotros tenemos todo eso junto, porque el carnaval viene de lo que eran las carnestolendas, que eran las fiestas que se hacían al dios Baco, que era el dios del vino, en la mitología romana. Entonces se hacían el miércoles antes del día del miércoles de ceniza, que es cuando empieza la cuaresma. Entonces, al hacerse el miércoles antes, era lo que llamaban la fiesta de la carne. Entonces, por eso lo de la carnestolenda. Y a partir de ahí, entonces, siempre se ha dicho, bueno, queremos que se divida el carnaval de la cuaresma, pero que es difícil, porque también otra cosa es que en términos del carnaval, en muchos países han sacado el sentido sagrado que tenía y lo han hecho más festivo, como el caso, por ejemplo, de Brasil en Río de Janeiro. Han hecho eso más con el carnaval. Pero es muy difícil poder, porque lo que hay que tener claro la gente,
que lo que sucede en la Semana Santa con el Gagá y con la Semana Santa cristiana católica es que coinciden dos tradiciones de dos grupos diferentes, aunque independientemente se dé en la práctica ese tipo de relación. Entonces, se consume mucho alcohol también y ahí suele darse el proceso en la que mucha gente entra en algún tipo de trance y eso es lo que se llama también la posesión. La gente dice se montó fulano, pero háblame de la posesión, ay mi madre. sí, porque la gente dice se le montó fulano, entonces ahí hay un error, no es que se le montó, es porque en el cristianismo, por ejemplo, en el catolicismo, una persona en un proceso de oración puede entrar en éxtasis y se habla de que es su espíritu que se eleva hacia la divinidad. Sí. En el caso del vudú es lo contrario. Es la divinidad que desciende y se posa en la persona. Por eso se llama posesión. No es que se le montó fulano de tal o que se le montó Candelo. Ay, Dios mío, señor. Sí, no, porque, Papá Candelo. Señor, reprenda, sí, Jehová. porque que realmente... Anaísa se le montó. Bueno, No, Jesús, realmente Candelo... Se le montan los dos, Anaísa y Papá Candelo, mira. No, porque realmente Candelo es San Carlos Borromeo. Otra cosa. A mí no se me Perdón. monta. Ay, Dios mío, Irina, Candelo Jehová. El apellido se me monta cuando me enojo. Ah, ok. Candelo es San Carlos Borromeo. Belie Belcán es San Miguel. Ay, mi madre. Anaísa es Santa Ana. La Virgen de Altagracia es a Lailá. O sea, ellos le tenían a las imágenes católicas, Ay, mi le madre. pusieron San Elías el varón del cementerio, por ejemplo. Ah, San Elías el varón del cementerio. Es el varón del cementerio. Ok, Dios mío. Aunque hoy en día el varón del cementerio es la primera persona que se entierra en un cementerio, en un camposanto. El que lo estrena. Sí, Ay, pero Pacheco. El primer inquilino. Sí. Ay, pero ven acá. El Por mayordomo. ser primero, te dan el espacio gratis. Deberían hacer. Ellos te arman un combo, Oh, pero ven acá, ya te queda ese trabajo de por Si tú eres el primero, te hacen tu talga gratis. Claro. No, lo que si tú Porque eres, te queda ese trabajo de por vida. Bueno, de por vida no, de por muerte. no, si tú eres, Ay, sí. ¿sabes qué? En Diga, el Rafael. cementerio de Fue un Cristo chiste, Rey, ríanse. Yo me reí, mano, yo me reí. el cementerio de Cristo Rey, el varón del cementerio, en este caso no es varenosa, porque es una niña que murió de 11 años. Ay, Dios, qué Y fue pena. la primera que enterraron en eso. Y en el de la Rompiendo esquema, Máximo la mujer. Gómez Ay, Dios. ¿Hacen eso? es una persona que creo que es de nacionalidad italiana, el primero. Entonces tú te vas a encontrar que en el wow. cementerio la tumba que tiene es más alta y todo eso, la de varón de cementerio. Sí, sí. Pero la gente va allí a hacer ritos y cosas porque también le suelen pedir favores al ¿Pero varón qué de le van a cementerio. pedir, etcétera, por ejemplo, al etcétera. italiano de la Máximo Gómez? Bueno, lo que pasa es que te enterrado aquí. Sí, pero primero el que le va a pedir, le va a hablar en español, él no va a entender en el No, mañana. ajá, pero ¿cuántos italianos no hay aquí que hablan español? Pacheco, Además, no hay tanta Alvarero. diferencia entre el italiano y el español. No queda tan lejos la cosa. No. Aportar al, Depende, pregúntenle a la luz a ver qué le opina de eso. bueno. Aportar al tema matriz, Rafael, también durante el rito Le metí del tu Gagá. matriz. Sí. Sí, le metí un matriz. No, sí. siempre se destaca, yo sé. El Gagá también, Rafael, tiene que ver mucho con el fuego, porque Sí. en medio del rito caminan por encima del fuego y también, aparte de esa castigada que se hace con los fuetes, se entran a planazos. Sí. Con colines, con con machetes. machetes. Ay, Sí, sí, no, y ahí suelen darse cosas que realmente llaman la atención. O sea, gente que pueden fácilmente tomarse un licor así. un coso, un ron. de tapar una botella de ron y bebérsela. Glu, 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 glu. Sí, Tenemos una sí. llamadita, Rafael, para Ok. usted. Hola. Vamos arriba. Hello. Ay, bueno. Rafael Álvarez, aprendo con Rafael. Bueno. Saludos, Sí. saludos. Sí. A mí me pasó una situación. Es decir, yo estaba Lo vendieron, con lo una vendieron. Dios mío. No, yo estaba, ok. yo estaba con una persona en un cuarto frío llamándole, es decir, lo que llaman tragacarro. Ujú. Tragacarro. ¿Qué pasa? Una Sí. Sí. Continúe, que lo Sí, sí. entendimos, lo Entonces, entendimos. La situación es que la persona que estaba conmigo allá realmente tuvo un problema porque ella cerraba los ojos y cuando la abría dije que veía una culebra arriba de mí. Ay, Que no, veía pero- que veía una culebra. Esos Que casos veía- se dan en esos lugares. Que veía Una una culebra culebra arriba sobre de mí. él. Bueno. Entonces fue que nos vimos un par de traguitos, pero no tenían que ver con esa situación, porque antes había no bebí y no pasaba eso. Entonces ese día yo tuve que llamar a un familiar de ella que lo Una muy pregunta, cercano, escúcheme. ¿Fueron solo Sí. traguitos o usted se ayudó con algo más? Porque a veces cuando uno mezcla los tragos, uno comienza a ver visiones. No, No, pero pero era era ella ella que que lo veía. veía, no era yo.
Era ella. Ajá. Era ella que veía la visión. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llamé a un familiar cercano de ella, una abuela, y me dijo, tráemela para acá que yo sé lo que tiene. Lo que hizo fue que la puso en una bañera con mucho hielo, agua fría y unas cuantas ramas. No sé, desconozco las ramas de que fue que le falló el software. Sí, eso pasa. me dijo, la abuela le dijo, tráemela. Sí, porque la abuela está clara, el software, eso es el software. La reinició, la abuela la reinició, pues. La reinició. Y me dijo, váyase que yo resuelvo. Y yo el otro día llamé, la muchacha estaba normal, que no sabía que había pasado nada. Y eso fue que se le voló el cutao. Eso fue algo. Sí, eso tiende a pasar. Wow, una culebra, oye, ve. Una culebra. Sí. Ahora, tú sabes lo que es Eso. en medio de ese momento, ¿no? Pasional, ¿eh? Sí. Y ella viene con este tema amazónico. ¡Wow! Amazónico. ¡Y esta boba! Sí. Esta es la conta. ¡Wow! Y hay que apagar todo hilo. Sí. Y la abuela, tráemela. Wow, pero Eso mirándolo es switch así. machete. Que se, no. Mirándolo así, me entran No. unos pensamientos perversos. No, adelante, yo sé. Pero sería- Siga, que Irina se sigue por ahí. decía- O sea, oye. culebra, pasional. Sigue, eso me da algo sigue, bien, sigue. de Que verdad. suelen Me hace pensar en la realizar anaconda. Ok, Rafael. el manto, lo que ellos llaman la magia del gagá. Sí. Entonces, la magia del gagá, ahí es que viene el baño con diferentes aguas. Entonces, esas aguas, por lo general, también pueden ser agua bendita, agua que. Pero hay otro tipo de aguas que las compran en lo que llaman las botánicas. Hay varias. Exacto. Bueno, entonces ahí entra el agua florida, Sí. entra Él ese decía tipo que de había unas ramas que son también. como que sirven de protección espiritual. La loción del Sobre dinero. todo, sí. Una mata Hay una de que se llama ruda así. ahí. Entonces, en O sea, a mí me llevó una santera, me llevó a mí por ahí por el cachón de la rubia. Pero ¿cómo que una santera te llevó, Pacheco? Sí, lo que ¿Cómo va pasa a es que en el ser? 2015 veníamos con un promedio bajito, veníamos para atrás. Sí. Una sal tremenda. Nos paramos en un colmado, ella compró pan de agua, leche. Recuerdo que fue leche Carnation que compró. Perdón, no sé si. Sí, sí, Ah, sí. son siga. nuestros amigos. Sí, entonces nos metimos ahí en el cachón de la rubia, en un charco. Ajá. Y ella me echó la leche arriba. ¿Le echó la leche arriba? Sí, leche? me echó la leche arriba. Eso parecía Ah, pues una era vaina familia erótica. mía. Porque a mí me gusta Espérate, hacer eso. Irina. Óyeme, espérate, Dios wow, mío, Dios señores, mío. esto sí es grande, Dios mío. Entonces me echan la leche, entonces Ajá. ella cogió el pan de agua, Ajá, entonces claro. ella me bañó con Esta- el pan de agua. Esta combinación Ay, está mi siendo madre. peligrosa. Sí, yo no sé por me qué. abrió, oye, me abrió el pan, ¿no? ¿Cómo así que le abrió el pan? Le abrió el Sí, pan. ella me cogió el pan, me lo abrió, ya yo lleno de leche. Ay, mi madre. Espérate. pero- Señores, No, estamos- pero yo me estoy yo estoy confundiendo, tratando, yo me yo estoy estoy tratando confundiendo. de describir lo que allí Dios mío. aconteció, Dios ¿no? mío. ¿Qué pasó? Me abrió el Finalmente, pan, Pacheco. no, me abrió el pan. Entonces cogió, y empezó a bañarme con el pan y la leche. Ajá, y después. Dije que eso es, dije papá. Yo lo que Sí. sé que yo salí de por ahí y yo lo que parecía era un tamarindo K con un payano especial. Mira, también el Jueves Oh, Santo my God. suele darse lo que ellos llaman el levantamiento de la silla. Ajá. ¿En qué consiste? En el gagá hay reyes, hay un rey, hay una reina. Sí. Son gente que se escogen por un determinado tiempo, ya sea 3 años, 6 años. Entonces luego, en cada vez que se va a iniciar un gagá, se hace ese proceso por si la persona quiere renovar su periodo o se escoge a otra persona que sirva como rey o como reina en el gagá. No quisiera, Rafael, que pase el momentito, porque ya hablaron de culebra, hablaron de situaciones que la gente imagina. De pan, Y hay, sándwich, sí, jugo, hay ¿no? algo importante dentro del gagá, que es el trance. Sí. Ese sí. trance que lo psicológico tiene que ver mucho con esto, muchísimo. Sí, sí. Porque el psicólogo también utiliza un leve trance, por decirlo así, porque es Con un la trance. hipnosis. Con la hipnosis, lo que pasa es que ese pequeño trance o ese trance que tiene el paciente no pierde el nivel crítico y lo utiliza para la terapia. En el caso del gagá, es esta situación donde tú pasas de lo objetivo a lo subjetivo, de esta situación normal a una situación paranormal, y tiene una etimología, porque trance viene del latín transire, que significa viaje, significa transcurso. Sí. Entonces, la Por gente... eso lo de transitar. Exactamente. Por eso Pero es que por la Kennedy. por eso es que la gente Contrale, Pacheco. en el gagá
No, real. Para mí que la Kennedy se monta a veces. ¿Por qué? Oh, pero hay que andan unos tapones en la Kennedy, que mínimo hay un trance trancado. Sí. Digo, de eso que estoy hablando, el Sí, trance. sí, de Sí, trance, sí, exactamente. Por eso es que la gente en el Gagá ve tantas cosas, perdón, con todo el respeto a la religión, ¿no? Y eso, a las creencias, pero hay muchas cosas también que tienen que ver con lo que la gente puede imaginar en ese momento, que necesariamente no tienen que ser ciertas. Sí, mira, dos cosas para ir concluyendo. Sí, Lo primero sí. es que en el jueves antes de la Semana Santa, aquí en el país hay comunidades donde hacen ceremonias para eso. Entonces, para el inicio de la primavera. Y por ejemplo, en Villamella está la fiesta de la Dolorita, que se hace el jueves anterior a Semana Santa también. También están los Negros de la Joya en Guerra, los Tiznaos de Miches, los Cocorícamos y los Tifúas de San Juan de la Maguana, los Macaraos de Bánica, las Cachúas de Cabral, las Máscaras del Diablo de Elías Piña, el Gagá de San Luis, Boca Chica, Polo en Barahona, el Gagá de Elías Piña también, que el Gagá de Elías Piña tiene una particularidad porque es muy teatralizado. Y entonces, por último decir también que hoy en día el Gagá también es una música y tiene un baile muy, muy sensual. Sí, claro. También a veces hasta erótico. Sí. Entonces, 100%. hoy en día hay mucha influencia del Gagá en la música dominicana, sobre todo en el merengue y en el merengue de mambo. Le han ido, yo estaba buscando algunos temas, pero que después no, porque no recordaba el título, no los pude traer. Pero luego luego hablamos. sí. Entonces la Excelente. gente nos puede seguir en Instagram, @aprendo con Rafael. ¿Cómo tiene que ser, es. Rafael Síganos ahí, Álvarez? @aprendo con Rafael, y ahí hoy publicamos una cápsula muy interesante de dónde viene eso de que la gente si tiene sexo en el Viernes Santo se queda pegado. ¡Ay, mi madre! Entre para que lo vean son en perros. Aprendo con Rafael. Aprendo con Son Rafael, ya lo Sí. saben, señores. Nosotros seguimos en el mismo golpe, maestro Mauricio Aybar. Gracias, Rafael.